Aparte de la capa muscular de las trompas uterinas, la capa mucosa de las trompas uterinas también ayuda a que los óvulos puedan llegar al útero. Entonces, la capa muscular con su actividad o movimientos peristálticos, ¿sí? Es capaz de transportar al óvulo hacia el cuerpo uterino, pero la mucosa tiene una característica también en su superficie que hace que el óvulo también se desplace a lo largo del recorrido de las trompas uterinas. Entonces, aquí vamos a ver que las trompas uterinas, si yo veo la mucosa de las trompas uterinas, voy a identificar dos tipos de células. Primero, eh, la mucosa va a estar compuesta por un epitelio, que va a ser, digamos, la parte más superficial, y sobre ese epitelio voy a tener las células específicas. Entonces, la mucosa de las trompas uterinas está compuesta por un epitelio simple compuesto y sobre ese epitelio voy a identificar dos tipos de células. Unas células que les voy a conocer como células ciliadas y otras células que se van a llamar como células no ciliadas. Cuando yo digo cilio o ciliadas, se refiere a que son células que tienen forma como de vellos o de pelitos. Esos pelitos son los que van a ir empujando al óvulo, ¿sí? Junto con los movimientos peristálticos de la capa muscular hasta el cuerpo del útero. Entonces, las células ciliadas mueven sus cilios, o sea, sus pelitos o sus extremidades que parecen vellos o pelitos, en dirección al útero. Y son más abundantes en el infundíbulo y en la ampolla. Y luego voy a tener las otras células que son las células no ciliadas. Estas células también se les conoce como células en tachuela. Básicamente la función de estas células va a ser la de la secreción de líquido que va a ayudar a que el óvulo se mantenga nutrido durante todo el recorrido desde el infundíbulo hasta la región intrauterina de las trompas uterinas. Muy bien, entonces vamos a describir también la esta fotografía que estoy viendo aquí es justamente una imagen microscópica de las trompas uterinas. Ahorita a lo mejor no tiene mucho sentido, pero vamos a empezar a describirlo. Lo que yo veo aquí al centro, en color blanco, básicamente es la luz de las trompas uterinas. Esta es la luz de las trompas uterinas, esto blanco del medio. Lo que está aquí alrededor, que parecen pliegues que se van organizando hacia el centro de la luz de las trompas uterinas, es justamente la capa mucosa de las trompas uterinas. Y lo que yo veo aquí alrededor todo esto es parte del diámetro, ¿eh? Todo esto es una trompa uterina. Nada más aquí yo tengo una pequeña división, pues, pero es toda esta área. Toda esta área es una trompa uterina, ¿sí? Entonces, lo que está a un lado de la capa mucosa, esto de aquí es la capa muscular. Y esta, si se fijan, se nota claramente hasta aquí termina. Entonces, esta sería la capa muscular interna. Y la que está más afuera, aquí, sería la capa muscular externa. Esto de aquí y esto de aquí, básicamente son vasos sanguíneos que van a irrigar a las trompas uterinas, y aquí afuera, en la capa más externa, voy a tener a la capa serosa, ¿sí? Entonces yo estoy viendo aquí en esta imagen todas y cada una de las capas de las trompas uterinas, incluyendo la luz de las trompas, la capa mucosa, que son estos pliegues, la capa muscular interna, la capa muscular externa, los vasos sanguíneos y la capa serosa. Esto es desde, desde una panorámica, ¿sí? Si yo acerco el microscopio, digamos, a una región, perdón, si yo acerco el microscopio a una región de la mucosa, es como si yo estuviera viendo ahora esto de acá, ¿sí? Entonces quiere decir que todas estas células
que están aquí organizadas como en una hilera van a corresponder a las células epiteliales de la mucosa uterina, de la mucosa de las trompas uterinas. Aquí es la luz de las trompas uterinas y este es el epitelio del cual se compone las trompas uterinas. Y estas pequeñas vellosidades que yo veo que salen de aquí de la superficie del epitelio van a corresponder justamente a las células ciliadas, ¿sí?, de la mucosa, que dijimos su función va a ser moverse. Estos cilios, estos pelitos que se llaman cilios, se van a mover en dirección al útero para que pueda llegar el óvulo, otra vez lo vuelvo a decir, hasta el útero.